Hola y bienvenidos a el PES Podcast, quien les habla el PES, trayéndoles un episodio más, un episodio nuevo de esta serie, Cazando Mitos Cristianos, y hoy vamos a hablar de algo que verdaderamente me apasiona, me gusta mucho, y es el tema de los tatuajes. ¿Por qué? Porque se acercan mucho a preguntarme el tema del tatu, como pueden ver es obvio, me encantan los tatuajes, es un tema que he venido, del cual he venido aprendiendo mucho, preguntándole mucho a Dios y hoy quiero contarles algo de lo que he podido entender y es, ¿a Dios le gustan los tatuajes? ¿A Dios no le gustan los tatuajes? ¿Está bien tatuarse? ¿No está bien tatuarse? Entonces quédense aquí en este nuevo episodio del PES Podcast. Bueno, gente, antes que nada quiero entrar un poco en la historia del tatú, algo muy por encima y quiero pues contarles cómo de dónde viene el tatú y realmente es que no es un tema de ayer, no es un tema de hace 100 años, es un tema de muchísimo, pero muchísimo tiempo. Estamos hablando 5.000 años antes de Cristo, que eso realmente es mucho tiempo, es más de que hemos vivido hasta el momento. Y es cuando encuentran a un hombre con marcas en su piel, con modificaciones. Cuando digo modificaciones, es modificaciones en el color de su piel, que prácticamente esos son los tatuajes, es modificar el pigmento de la piel a través de los dibujos, de las marcas, de todo esto. Y es increíble porque imagínense, o sea, hace 5.000 años que, bueno, si sumamos son 7.000 años de que se tiene data de este primer hombre tatuado. Y eso me hace pensar en muchas cosas, me surgen muchas preguntas y es, eh, ¿por qué hace tanto tiempo? O sea, ¿por qué el ser humano ha tenido eso dentro de sí, de querer expresar cosas o sí, de comunicar cosas, no simplemente con palabras, sino a través de, digámoslo, hoy en día del arte, como el tatuaje, porque realmente siendo Dios ¿cómo decirlo? Ese diseñador perfecto, porque Dios fue el diseñador perfecto de todo lo que vemos, tanto animales, como naturaleza, como flores, podemos ver increíbles colores, flores increíbles, etcétera. Para mí el diseñador más áspero y más cerdo, pues obviamente siempre va a ser Dios, y que él haya creado el cuerpo del ser humano con esta característica única, o bueno, pues no única, pero sí esa característica particular de tener una epidermis, que es la capa de piel de encima de nosotros, transparente, y que podamos contener ahí tinta debajo de esa piel y que quede pues perecedera, o sea, no perecedera, sino hasta cuando nos coman los gusanos. Me parece algo curioso, ¿no les parece a ustedes también? ¿Por qué de esa forma? Y siempre ha surgido esa pregunta en mí y he venido como averiguando y dangando por qué el ser humano siempre ha tenido esa tendencia de hacerse marcas en la piel y después de lo que les cuento de 5.000 años, pues no se pudo saber más, simplemente es como ese precedente que hay ahí, pero después vemos ya como a ese pueblo de Egipto, esas dinastías en Egipto, esos emperadores que empiezan a hacerse marcas, y no solo ellos, sino también como su parche, su equipo, digámoslo tanto, por ese parche sacerdotal de egipcios, que empiezan a hacerse marcas de sus dioses, marcas también pues para saber de qué parche sacerdotal eran, etcétera, y vemos que empiezan a comunicar a través de esas marcas en la piel, cosas que querían comunicar, y no solo eso, sino comunicarlo de la forma que pudiera pasar de generación en generación, aparte de los dibujos que ya conocemos o jeroglíficos egipcios, también lo hacían sobre su propia piel para distinguirse y comunicar algo de lo que ellos creían, sentían, pensaban, etcétera, que podemos ver hoy en día también con esas momias, digámoslo así, esos cuerpos momificados de antiguos reyes o sacerdotes que enterraban junto con sus emperadores, perdón. Entonces es muy chévere poder ver ese tipo de cosas de cómo se comunicaban y después también lo adoptan también los romanos y los romanos ya eran como más, ellos siempre fueron más prácticos y ellos también lo usaban y lo aplicaban como para delegar rangos a sus oficiales, como bueno, si tú eres coronel, entonces 5 soles te tatúo, etcétera, como ese tipo de cosas y fueron un poco también más allá y también lo cogieron para sus dioses, para identificar también como al rango de sus sacerdotes o a cierto Pablo, digamos, en Roma había un dios que era como uno de los principales, que era como el dios Sol, que era como el dios Sol vencedor, le decían hacia ese dios, y ese parche de seguidores pues tenían una marca específica tatuada y los distinguía de esa forma. Me parece
como curioso y no como decirlo como blasfemo en sí, sino como curioso porque realmente siempre el tatu nos ha acompañado como de esa forma de expresar y comunicar algo que queremos comunicar. Vuelvo y repito, no solo con palabras, sino a simple vista, ¿no? Después de eso, ya el tatuaje como que baja un poco, como que pierde el flow un poco, como unas cientos de años, unas décadas, pasa el tiempo, ya después de que empieza ya como el tema de los barcos, ya hay barcos muy grandes que van de un lado a otro, conquistando islas, conquistando naciones, no sé, como Colón en Colombia que llegó, papá, ese tipo también llegan a una isla donde están este parche de los maoris, que es un parche, hoy en día todavía es muy, como un parche muy cerrado y también nos asombra ese parche. Y también no solo por su cultura muy cerrada, sino también por el aspecto de todos estos nativos que estaban con un tipo de tatuaje increíble, se les veían zonas muy negras, figuras geométricas perfectas, era un tatuaje artísticamente muy bonito, pero para ellos también representaba un tema de dioses, de cosas, pero cuando estas personas que van a esa isla les gusta tanto el tatú, les gusta ese tipo de tatuajes que empiezan a aprender cómo se hace ese tatú. Bueno, estos marinos aprenden, se llevan como esa cultura de tatuarse, que eso se llama, yo creo que lo va a pronunciar mal, pero lo va a pronunciar. Hand pow, que es como mano alzada, que es, no sé si han visto un martillito que es muy bonito. Entonces aprenden esa técnica y se la llevan para sus lugares de origen, Europa, Estados Unidos, más que todo en esos dos lados, se llevan esa técnica y empiezan como entre marineros a tatuarse, y entonces ya uno veía el marino con el ancla, con una chica tatuada así, con ropa de marinera, o el mismo marino, nombres, cosas, pero resulta que esos marinos siempre tuvieron mala fama de malhechores, buscapleitos, bebedores, todo ese tema. Entonces el tatú se empezó a estigmatizar con ese aspecto de los marinos y pues obviamente no tenía muy buena reputación. Cuando llegó a Estados Unidos, uno de estos marinos decide como montar su propio estudio de tatú, digámoslo de esa forma, y empezó a tatuar. Obviamente, pues como era un marino y toda esa cultura, hacían ese tatuaje tradicional con cosas anclas, tipo de aves, gaviotas, mucho tema de cultura de marineros, y pues era popular, obviamente. Le está viendo muy bien al hombre, se empieza como a popularizar el tatuaje, pero no es hasta los años 60, que es hace relativamente hace poco, realmente, donde estaba esta cultura hippie en Estados Unidos, que empiezan también a tatuarse ellos, pero ya no cosas con temas de anclas ni nada de ese tipo, sino corazones. Ustedes ya saben cómo son los hippies, el tema de mucho color, combinar color, animales, corazones, y se vuelve muy popular el tatuaje. Y ahí es donde empieza a coger fuerza, pero viene también con ese acompañado ese estigma de que el tatuaje se lo hacía el malhechor o el hippie, y pues ya sabemos todos que el hippie también viene acompañado con el consumo de drogas, el LSD, la marihuana, y está ese falso estigma de que el que está tatuado es consumidor. Pues era muy normal y muy obvio porque pues era verdad, o sea la gran mayoría, no sé, pues siempre hay una excepción, y estoy seguro que aquí debe haber una excepción de muy pocos que se tatúan simplemente por el amor al tatú y ya, pero la mayoría sí era porque estaban en ese ambiente, en esa moda, en esa cultura de querer encajar también en parte, de querer mostrar que pues eran hippies. Entonces, sigue el tatuaje latente con ese tema de comunicar algo más allá de las palabras. Entonces me sigue pareciendo cautivador ese aspecto, porque realmente creo que el fuerte del tatu siempre va a ser ese, y es poder comunicar algo. Más allá que es haciéndole culto a algo, es más poder comunicar algo que la gente vea, ¿no? Por ejemplo, tengo acá una paloma, entonces para mí esa paloma representa el Espíritu Santo. Y la gente ve la paloma y pues, bueno, este man qué y el paloma qué, y se ha dado la oportunidad de poder comunicar algo más allá de lo que yo creo a través de este tatú. A eso voy con ese tema de comunicar más allá de palabras. Bueno, entonces para no extender tanto esto, el tema de la historia, entonces así se vuelve popular, el tema del tatuaje, entonces se empieza a pegar por todos lados, es algo que ya adoptamos como cultura, obviamente ahí viene ese tema que les digo de ese choque, porque digamos que si vemos el choque más marcado de la cultura del tatú, es con la religión y con la religión organizada, digamos de esa forma,
donde están estas iglesias donde dicen, no, que se tatuarse es pecado, tatuarse no es de Dios, que el que se tatúa va en contra de lo que Dios ha establecido, que Dios odia el pecado, etcétera. Y muchas de estas religiones organizadas se basan en un versículo que ya muchos conocemos, y para el que no conoce se lo digo, está en Levítico 19:28, donde Dios le dice al pueblo de Israel, específicamente a los levitas, por eso el libro se llama Levíticos, y los levitas es el pueblo sacerdotal de Dios, les dice, no te harás marcas en la piel, ni rasguños por los muertos, yo soy el Señor tu Dios, les dice a ellos. Entonces, estas religiones organizadas empiezan a coger este versículo como base fundamental en contra de su argumento al tatú, de no tatuarse, y pues como todo, como país, vamos a hablar de Colombia, como país tradicional, país de esa creencia en Dios tradicionalmente arraigado, nos llevamos ese versículo al extremo radical, donde nos basamos simplemente ese versículo sin darle contexto, sin darle, ¿cómo decirlo? Sin darle sin darle esa qué, sin darle esa, no traducción, sino darle ese, sí, como ese contexto adecuado al versículo y lo tomamos a la ligera y simplemente nos basamos en ese versículo y no nos importa lo que nos digan, simplemente lo usamos y ya. Vuelvo y repito, sin ningún contexto, sin nada. En la Biblia dice que no te harás tatuajes, no te harás marcas ni rasguños en la piel, ni modificaciones y punto. Y ya no nos interesa el resto, que nos refuten ni nos digan nada. Entonces se arraigó tanto y nos lo llevamos tanto a ese lado radical que se convirtió ya en un dogma, mejor dicho, así establecido y que nadie se puede salir de ese dogma y lo usamos tristemente como motivo para juzgar a otros, como motivo de juicio, como si nosotros tuviéramos esa potestad de juzgar a otros, porque si cuando en la Biblia dice muchísimas veces que no juzguemos a otros por su apariencia, que no juzguemos a otros porque no estamos, no estamos aquí para juzgar ni nada de eso, donde veamos primero el tronco que tenemos en el ojo, que veamos ese tronco que tenemos en el ojo antes de ver la viga en el ojo ajeno, que Dios no juzga por las apariencias, que Dios ve los corazones, que eso sí está muchas veces repetido bajo muchos contextos y que es claro ese mandato, que sí, sí es bien claro, no como este que lo sacaron totalmente de contexto y lo pusieron como una ley y punto. Y a eso hoy es a contarles que realmente Dios ve más por encima de eso y que el tatuaje en sí mismo no es pecado. O sea, si tú te tatúas, no estás pecando, Dios no está enojado contigo, Dios dejó de verte. Para los que se quieren tatuar y de pronto creen en Dios y son cristianos y dicen, no, es que yo no me tatúo porque es que mi líder me dijo, mi pastor me dijo que es pecado tatuarse porque Dios dice que es pecado. No es así, chicos, pero también les digo esto diciéndoles que no es para que vayan en contra de ninguna autoridad, porque ahí viene este punto que es bien importante y quiero que pongan atención, y es el tema de la rebeldía, el tema de las autoridades. Creo que cuando uno está bajo autoridad, se supone que dice la Biblia que las autoridades están para protegernos. Y si una autoridad te dice que no hagas cierta cosa, es porque te quiere proteger. ¿Ves? Y puede que no tenga los fundamentos indicados en este concepto del tatú, pero no creo que lo haga con mala intención tampoco. Y tú sí estás pecando cuando vas en contra de eso, cuando caes en rebeldía. Porque la rebeldía es eso, la rebeldía es ir en contra de lo que está establecido, la rebeldía es ir en contra de esas leyes y normas puestas por sobre ti, porque digamos, tú como cristiano vives el, bajo la cobertura de tus padres, que son los que te mantienen, los que dan para tu sustento, etcétera, etcétera. Ellos tienen ciertas leyes y reglas en su casa. Y tú te quieres actuar y ellos te dicen que no, así estén equivocados, perdóname que te lo diga, estás yendo en contra de ellos y estás cayendo en rebeldía y eso sí es pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es realmente no dar en el blanco, pecado esa es la traducción como literal de la palabra pecado, no dar en el blanco, pero lo que se refiere es eso, ir en contra de Dios, ir en contra de lo que Dios ha establecido, y es tanto que Dios ha puesto al padre y madre como ley o a tu autoridad como ley, y cuando vas en contra de eso, si estás alejándote de ese propósito que tiene Dios contigo, y es el de protegerte, el de cuidarte, el de llevarte a otros ámbitos, pero para llegar a esos ámbitos tienes que estar como blindado en ciertas cosas. Y voy a esto porque realmente
tanto el tatuaje como si no es que sea pecado, los piercing tampoco son pecado, o sea, piercing traduce arete, y entonces la señora le dice, no, es que los piercing son pecados, pero yo puedo usar aretes, siendo que es básicamente lo mismo, y vamos en contra de esa persona que dice, no, sí, es que esa persona no sabe nada, pero realmente es también poder ser paciente y misericordioso con estas personas y hablarles con amor y también llevarlas a explicarles este tipo de cosas que están equivocadas, pero con amor, no con rebeldía, es que me lo va a hacer porque yo creo que está bien y punto, porque ahí estás entrando, como te digo, en este tipo de pecado de la desobediencia, de ir en contra de la autoridad. Entonces, quiero que se cuiden en eso, creo que es bien importante saberlo, pues si papá o mamá me están viendo en este momento, quiero que sepan que el tatu en sí no está mal. Obviamente, ustedes como guías, es importante que también le expliquen a su hijo o a su hija o al menor que están cuidando con amor cuáles son las consecuencias, porque realmente, como vuelvo y repito, el tatuaje no está mal, pero sí por las razones que no lo hacemos porque yo fui joven también, mi primer tatuaje fue a los 14 años, fue un tema también, entre comillas, de rebeldía, otro tema de querer encajar en un parche, de querer ser parte de algo, entonces no fueron las razones adecuadas, pues hice un tatuaje del cual después me arrepentí, ya no me lo podía borrar, duré un tiempo con vergüenza con ese tatuaje, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, no fueron no fueron como las razones adecuadas, entonces yo sé que uno de menor, uno de joven, cree que se las sabe todas, cree que uno, mejor dicho, tiene conocimiento de todo, pero no es así. Uno a esa edad de 13, 14, 15 años realmente cree que sabe, pero no, realmente no sabemos. Y no solo en el tatu, sino en el amor, muchas decisiones. Por eso es importante esas autoridades que Dios ha puesto para cuidarnos, porque son personas que ya han pasado por eso y han cometido obviamente errores y no quieren que sus seres queridos también cometan esos errores y hacen ese tipo de cosas, de decir, mira, no hagas esto porque esto no te conviene, no hagas esto porque esto no te conviene. Y está muy bien porque puede que a veces estén equivocados, pero ellos no lo hacen de malas personas, sino lo hacen guiados por amor y hay que entender eso también con nosotros como jóvenes. Yo quisiera haber tenido papá que me hubiera dicho, mira, esto está mal en la vida, esto está mal. A mí me tocó aprender a la mala, conocer de muchas cosas a la mala, se me abrieron muchas puertas, entre ellas la pornografía, entre ellas el alcoholismo, entre ellas pues obviamente las drogas. De pronto yo hubiera escuchado si mi papá me hubiera dicho, mira, mi hijo, yo pasé por esto, no quiero que tú repitas esto porque esto no te trae bueno. Ya el man me lo dijo, ya de pronto pude haber escuchado, pude no haber escuchado, pero por lo menos hubiera tenido un referente más o menos, ¿no? Y creo que esto también va con el tema de los tatuajes. Mira, yo a mis hijos les digo, muchachos, cuídense de esto, vea, yo les apoyo, si quieren tatuar, háganle. Yo, o sea, yo creo que les da el ejemplo de tatuarse, pero háganlo por las razones adecuadas. Obviamente es difícil poder discernir ese tipo de razones a esa edad, por eso trato de decirles, háganselo a una edad que sean más conscientes, no sé, 16, 17, 18 años, que pues uno es joven, pero ya está más consciente de las cosas y que sea un tatuaje que realmente les traiga buenos recuerdos y no malos recuerdos. Porque a esa época eh, muchas de mis amigas se tatuaban el corazoncito aquí en la mano con las iniciales del novio del momento y a la semana habían terminado con el chino y ya con el tatuaje marcado con las iniciales ahí, pues qué oso, ¿no? Y creo que muchas de esas personas me pueden estar viendo ahorita y pueden estar diciendo lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, creo que hay que revisar ese tema porque es un tema delicado, porque es un tema, el tatu es un tema hermoso, pero es un tema que te va a durar mucho tiempo. Hoy en día tenemos como tecnología para borrar tatuajes y todo eso, pero obviamente la piel no va a quedar igual, es súper costoso, también es doloroso, en fin. Entonces, pues también evitar eso de la mejor manera, poder mirar qué te vas a tatuar, qué está pasando en tu vida, si es un tatuaje realmente que vale la pena, ese tipo de cosas son importantes. Y algo más importante también que eso es no dejar que nos domine. Porque muchas veces a mí me pasó hace como 6 años, un tiempo donde el tatuaje me empezó a dominar y digamos que en el mundo cristiano lo llamamos como a este tema como esos ídolos falsos, de pronto lo han escuchado por ahí, y el tema de tener ídolos, porque sí, en la época antes los ídolos pues eran más literales de el dios Baal, este dios tal, que le hacían becerros y los adoraban, tal, 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 tal. Hoy en el tiempo moderno, estos dioses se han convertido, se han venido transformando como al dios dinero, al dios redes sociales, el dios fútbol, el dios fiesta, el dios alcohol, el dios comida. Son esos,
ídolo hoy en día es esa cosa que te domina, esa cosa que te quita que te quita el sueño, que te quita todos tus pensamientos, que todo tiempo te encuentras pensando en eso, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé, vuelvo y le repito, a mí en una época fue el tatuaje, como te decía, hace como 6 años se volvió un ídolo, me dominaba el tatuaje, todo el tiempo pensaba, respiraba. Yo nunca fui bueno dibujando, siempre quise tatuar, pero nunca se me dio el tema de ese talento de poder tatuar. Así que pues tomé la decisión de decir, pues no puedo tatuar, pues por lo menos voy a consumir tatuaje porque me gusta mucho y pues tengo casi el 45 o 50% de mi cuerpo tatuado. Y como les digo, esto empezó a dominarme, empezó a volverse un ídolo, que era eso que me robaba los pensamientos, me robaba el sueldo, me robaba el tiempo, y todo el tiempo quería tatú, 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 hasta que Dios me dijo, hey, un momento, suelta esto, y todos dirán, pero ¿cómo así? ¿Dios te habla? Pues claro, a todos nos habla cuando tenemos una relación con Él, aunque suene a loco, Dios habla y usa su palabra. Me dio una historia en la Biblia que está, que es el joven rico, se las voy a contar por encima. El joven rico era un joven que se acerca a Jesús y dice, bueno, Jesús, ¿qué hago para ganarme el cielo? Y Jesús le dice al joven rico, no mates, honra a tu padre y tu madre, y ta, ta, ta. Y el joven rico le dijo, no, pues yo hago todo eso. Y entonces Jesús dijo, bueno, ¿y sigues solo los mandamientos? Y el joven dijo, sí, yo sigo todos. Dijo, listos. Pero como era un man rico, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste porque era muy rico y pues no iba a vender todo y a dejar su riqueza. ¿Por qué? Porque ese era su ídolo. Eso era lo que le robaba los pensamientos. Y a mí me pasaba lo mismo. Yo oraba, oro, iba a la iglesia, predicaba, hacía de todo, pero tenía este ídolo que no quería soltar y Dios me dijo, suéltalo. Y yo como que, uy, no, Señor. Y entendí que se había vuelto un ídolo para mí, que era algo que me dominaba. Tuve que, como decimos los cristianos, hacer un ayuno. El ayuno no es simplemente de comida, es ayunar, es eso, dejar esas cosas que te controlan, que te dominan por un tiempo para tú también tener autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu carne, sobre tus pensamientos y poder someter eso, porque realmente si somos esclavos de nuestra carne, parce, la carne nunca se sacia. Tú puedes comer todo lo que quieras, puedes beber todo lo que quieras, puedes tener todo el sexo del mundo y no te vas a saciar porque la carne es insaciable. Y cuando nos dejamos controlar de esta carne, baila, estamos condenados porque ahí nos entregamos a otras cosas que son perversiones, que es otro tema que quería tocar más adelante. Pero bueno, a lo que voy es que yo hice un ayuno de 2 años y medio, 3 años más o menos, de no tatuarme, a pesar de que, como les decía, estaba tan dominado por eso que ya había agendado 6 citas de tatuaje en un mismo mes, o sea, prácticamente 2 tatuajes por semana, que eso es muchísimo, mucha plata, es mucho tiempo, es mucho dolor y es mucho tatu, o sea, total. Y hice ese ayuno y ahí pude entender realmente que este tipo de cosas que a uno le gustan pueden fácilmente controlarlo. Entonces, que el tatuaje no te controle. Igual, puede ser en este aspecto que estoy tocando, puede ser el tatuaje, para otros puede ser la comida. Muchos cristianos que me están viendo dicen, es que yo soy santo, yo no me tatúo, yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a fiestas, pero son esclavos de la comida y todo el tiempo están comiendo y están buscando la oportunidad para hacer grandes cenas, para comer a sitios y viven la comida y se vuelve un ídolo la comida de ellos, para ellos, porque es algo que los domina y eso es pecado, o sea, y vuelvo y repito, creo que lo estaba diciendo ahorita de pecado, creo que me desenfoqué, pero el pecado es eso, es ir en contra de lo que Dios ha establecido y a veces vamos en contra dándole prioridad a saciar eso que hay en nosotros, que es la carne, y la carne busca siempre llenarse de todas esas cosas que nos parecen ricas, o sea, la comida, el trago también, o sea, el trago para mí, digamos, vuelvo y repito, voy a crear conflicto en muchos, pero el tema de la cerveza, por ejemplo, yo fui alcohólico y es algo que me dominó por mucho tiempo, 14 años, tuve un alcoholismo de 14 años literal, o sea, donde tomaba de lunes a lunes, o sea, me levantaba pensando en eso, me dominaba, y hoy en día, listo, me tomo una cerveza. Yo digo, listo, no me domina una cerveza, está bien. Sé que no es pecado porque no es algo que me domina, pero yo no puedo jugar con esa delgada línea porque vengo de un alcoholismo y sé que es un aspecto donde soy débil, donde puedo recaer y volver a ser dominado. Por eso me hago entender. Entonces, este tema del trago es un tema delicado, igual que el de la pornografía, todo ese tema, son temas que siempre van a tender a dominarnos, a volvernos a esclavos. Por eso vemos tanto en las noticias gente pervertida en Transmilenio, vimos lo de este caso de hace poco acá en Colombia de este joven que abusó de la muchacha en Transmilenio, de una chica que también posteriormente fue asesinado a golpes, y es porque
es tan entrega, uno se entrega tanto a la carne que la carne cada vez busca un nivel mayor de satisfacción. Y así me pasó en las drogas. O sea, empecé a consumir un ploncito de marihuana y después otro ploncito y ya no me hacía nada ese plon, tocaba un plon más fuerte. Después me fumaba el porro re grande y ya el porro no me hacía, entonces tocaba una droga más fuerte hasta que probé el bazuco, que era una droga más fuerte y el cuerpo seguía pidiendo y pidiendo drogas más fuertes. Así pasa también con el tema de la pornografía. Vemos una fotico de una chica desnuda, ay, que no pasó nada, no se sintió rico, después viene una fotico más, y después que un video, y ese video ya no me satisface, y un video más fuerte, un video más pesado, un video más hardcore, entonces ya no es una sola mujer, sino ahora son 5 mujeres, ya no es una mujer, sino ahora es una mujer con un animal, y empezamos a pervertirnos porque el cuerpo siempre va a buscar querer saciarse más, y el cuerpo libera dopaminas donde cada vez que consumimos ya se vuelve menos que resulta esa liberación de dopaminas, y empezamos a querer que consumir más y empieza a entrar esas perversiones más fuertes hasta que podemos terminar, como les decía, este caso de Transmilenio, que era un joven que de pronto ya había consumido de todo, de pornografía, todo el tema, que nada lo saciaba y necesitaba algo más fuerte y ya era controlado por su carne. Y cuando somos controlados por la carne suele suceder esto. Puede que me esté yendo muy lejos del tema principal, pero quiero que vean este factor en común que es el del dominio, el de que nos domina. Les hablé de temas que son comunes y son hardcore eso, pero también puede ser el fútbol que nos domina y entonces todos los domingos para el estadio, los miércoles también para el estadio, todo compramos todo de fútbol, solo fútbol, descuidamos a nuestra esposa, a nuestros hijos por estar viendo el partido, no es que este partido, qué tal, qué tal cosa, entonces quiero que vean que nos domina, entonces eso pasa con el tatuaje, entonces hay que cuidarnos en ese aspecto de las cosas que nos dominan, creo que el tatu, vuelvo, repito, no es un tema que cause pecado, que nos separe de Dios, pero si llega a ser cuando se vuelve un ídolo, cuando solo pensamos en eso. Eh, y nada, creo que esto les quería compartir en este episodio. Sé que me fui un poquito, pero iremos de pronto más adelante profundizando, perdón, iremos profundizando en más cosas en cada aspecto, porque el caminar con Cristo es eso, es poder caminar siendo libres sin tener esas cadenas a nuestras espaldas arrastrando de cosas que realmente no nos traen a bien, es caminar libres, caminar tranquilos, sabiendo que Jesús no quiere ponernos cargas de leyes así pesadas y acartonadas, sino que Él quiere que vivamos una libertad en Él, conociéndolo a Él personalmente, porque realmente Jesús es increíble, chicos, chicas, Jesús es lo mejor que puede pasar en sus vidas, fue lo mejor que pasó en mi vida, hoy en día puedo decir que vivo tranquilo, que puedo vivir feliz, obviamente, como todos tomamos malas decisiones a veces, hay que cargar con esas consecuencias, pero entender de que Jesús está ahí para respaldarnos y que Él quiere que seamos libres. Él quiere que seamos libres, que vivamos ese cristianismo realmente libre, sin tanta norma, sin tanto acartonamiento, porque realmente esas cosas no las inventamos, somos nosotros como humanos. Porque tenemos esa tendencia siempre a, ¿cómo decirlo? Esa tendencia a poner cargas en otros para poderlos también juzgar cuando Jesús nunca fue así. Jesús no está para juzgar, por eso Él murió por nuestros pecados. Él murió para que nosotros fuéramos libres. Dios, papá, sabía que nosotros no podíamos como pagar de alguna forma nuestros pecados, que no había nada que pudiéramos hacer nosotros porque simplemente somos humanos. Por eso envió a su Hijo, porque Él era el sacrificio perfecto para hacernos santos a través de Él. Entonces es muy bonito eso porque cuando tenemos este principio, somos libres en verdad, no libres para hacer de todo y ya, porque al final todo trae consecuencia y el problema es para nosotros, sino simplemente entenderlo y llevarlo con esa responsabilidad de que no fallamos es por poder también ser ejemplo para otros, que no fallamos es por cuidar nuestra propia vida y los que nos rodean, y es muy bonito eso. Entonces, hasta aquí este episodio del PES Podcast. Pues vuelvo y repito, la intención era hablar un poco de tatú, espero haya quedado claro. Si se me escapó algo, si me faltó algo, no duden en escribir, en comentar, compartan este video, por favor, denle like, que me ayuda mucho a poder llegar a más personas. Entonces, hasta aquí este episodio, ya saben, todos los jueves, 8 de la noche, el PES Podcast, el PES quienes habla. Nos vemos, chao, chao.